Buenos días, mi nombre es Adalí Ramiro Castillo. Hoy les voy a hablar sobre las 5 dimensiones del pensamiento crítico. La titulación de mi ensayo se llama La educación inclusiva. Como punto número uno tenemos la introducción del tema. El ensayo aborda la discriminación en el entorno educativo, especialmente hacia jóvenes con necesidades educativas especiales o aquellos que sufren algún tipo de bullying. Como punto dos tenemos el argumento principal del ensayo. Creo que el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para fomentar una educación inclusiva y combatir la discriminación en los colegios, ya que a través de la reflexión, el diálogo y la empatía se puede transformar el ambiente escolar en un espacio más justo. Como punto número tres, tenemos las proposiciones más importantes, que las dividí en tres partes, que serían la emocional, que trata de que los estudiantes sufren el bullying, que aquellos estudiantes que sufren el bullying suelen sentirse tristes, inseguros y con miedo de ir a clases. En la parte física, destaco que los estudiantes se enfrentan cada día a múltiples peligros como peleas y la presión de unirse a pandillas o incluso acosos, ya sea mediante físico y virtual. En la parte 3 tenemos lo social. En lo social entraría la falta de valores que predomina en los colegios. Bueno, en su mayoría de los colegios. Como punto 4 tenemos conceptos desarrollados, que elegí cuatro principalmente, que creo que cualquier niño, joven, adulto debería conocer. Como, como, como nuestro primer concepto tenemos el bullying. El bullying, también conocido como acoso escolar, se refiere a la violencia física o psicológica repetida y sistemática que uno o más individuos ejercen sobre otros u otros, creando un desequilibrio de poder y afectando su bienestar. Como concepto 2 tenemos el respeto. El respeto es el reconocimiento del valor inherente de las personas, sus derechos, opiniones y diferencias, actuando con consideración y dignidad hacia ellos. Es la base de la convivencia pacífica y el equilibrio social. Como concepto 3 tenemos la conciencia. La conciencia se refiere a la capacidad de percibir, comprender y reflexionar sobre uno mismo, los demás y el entorno. Como concepto 4 tenemos la inclusión. La inclusión significa integrar, aceptar y dar igualdad de oportunidades a todas las personas independientemente de sus diferencias. Como punto 5 tenemos criterios del análisis. Aquí destaco tres estándares que van a estar presentes en todo el ensayo o en su mayoría. Como primer estándar tenemos la lógica, ya que la lógica expone una relación causa-efecto coherente entre el bullying y sus consecuencias emocionales. También está la profundidad, que va más allá del problema superficial, e indaga en causas y soluciones. O sea que mi ensayo no busca quedarse ahí mismo, no busca centrarse en un grupo focal en sí, sino busca ampliar causas y busca ampliar soluciones. No nos quedamos en una sola base, sino tratamos de expandirnos. En el estándar de claridad tenemos que el ensayo explica de forma directa y clara y comprensible el objetivo del trabajo que realizamos. Como parte 6 tenemos la dimensión lógica, que en este caso sería el propósito del mensaje. Mi propósito como tal, o el propósito como tal del ensayo, fue que cada persona que leyera dicho ensayo sintiera el peso de la responsabilidad colectiva que hay entre nosotros. Por eso no solo incluí datos, sino escenas crudas, como por ejemplo el niño que se encoge cuando pasan junto a él, o la niña que cambia su forma de vestir para evitar comentarios. Son detalles que viví en carne propia, que muestran cómo la exclusión va moldeando nuestras identidades desde el momento que somos jóvenes. En el inciso B tenemos las preguntas esenciales, tres preguntas a destacar sobre el ensayo y en las que me basé y las que sigo sosteniéndome hasta el día de hoy. ¿Por qué cuando un niño sufre el bullying le pedimos que aguante, pero cuando un adulto sufre acoso laboral hay protocolos? Pregunta 2. ¿Realmente creemos que memorizar fórmulas matemáticas es más importante que aprender a convivir? Como tercera pregunta, ¿cuánto talento estamos perdiendo como país porque jóvenes brillantes abandonan la escuela para escapar del tormento diario? Esas son preguntas de reflexión que las puede responder usted o incluso yo mismo a veces me las pregunto, ¿no? En el inciso C existen contradicciones en el tema de los valores.
Sí, existen contradicciones. Como cualquier otro tema, existen contradicciones. Nada es perfecto. Sí o sí va a haber contradicciones. En el tema de los valores, al principio pensé que era culpa de la juventud la que venía sin valores, pero cuando entrevisté a mis compañeros, muchos me comentaron que en sus casas nadie les había enseñado a manejar sus emociones. No es que no tengan valores, es que nadie se tomó el tiempo de explicarles por qué lastimar a otros está mal. Esto me hizo cambiar mucho mi perspectiva. Y en conclusión, reconozco que el tema es complejo y hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, aunque defiendo que el pensamiento crítico es clave, también aclaro que esto debe ir acompañado de cambios en la familia, escuelas y la sociedad en general. En conclusión, creo que el ensayo cumple su propósito, muestra de manera ordenada y convincente por qué la discriminación escolar es un problema urgente y cómo podemos enfrentarlo con herramientas pedagógicas concretas. Todo lo que afirmo está respaldado por experiencias reales, datos verificables y un razonamiento que cualquiera puede seguir. Como estudiante que soy, me esforcé para hacer un análisis preciso, pero también accesible, que invite a la reflexión y sobre todo a la acción. En el punto 7 tenemos la dimensión sustantiva. Son datos que se pueden verificar, es lo que trata de decir la dimensión sustantiva. Como elegí tres datos principales que son de la ONU o la UNICEF, que dice que según la UNICEF, en todo el mundo, algo más de cada tres estudiantes, de uno de cada tres estudiantes de entre 3 y 15 años experimentan acoso. En la segunda parte tenemos que el 37% de los estudiantes de secundaria informaron haber sido acosados durante su vida. Y como parte 3 destaco que según Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, la educación no es fundamental para construir sociedades pacíficas. Y sin embargo, para millones de niños, la escuela no es un lugar seguro. En el inciso B tengo afirmaciones que sustentan el mensaje. Un factor grande que causa el bullying o la discriminación inclusiva entre alumnos es la falta de valores que no se les enseña en casa. Como punto 2, hay estudiantes que no hacen tareas, no estudian y no se esfuerzan, porque no se les enseñó a ser responsables desde pequeños. Como punto 3, cuando un niño o niña se le discrimina en Bolivia, eso le quita la oportunidad de participar como cualquier otro. Aquí este aspecto se vuelve más retraída, más tímida, más callada y no suele socializar mucho.